Las teorías de Piaget y Vygotsky sobre el lenguaje suponen un desarrollo separado e independiente, al principio, del pensamiento y del lenguaje, y este último es concebida como un instrumento del pensamiento que permite la comunicación. Para Piaget, el lenguaje se constituye progresivamente a partir de la inteligencia individual, como toda la adquisición cognoscitiva, y su constitución permite el recién intercambio interindividual y el comienzo de la vida social del niño. Vygotsky, en cambio, el lenguaje se origina en la vida social y a partir de la cual se hace posible la reorganización de los procesos cognitivos del niño y su desarrollo intelectual. Estas explicaciones sobre el surgimiento del lenguaje en el niño tienen diferencias importantes. En ambas, el lenguaje es concebido como un instrumento del pensamiento que sirve para comunicarse con otros sobre objetos que están en el mundo, y las primeras palabras o emisiones significativas de los niños son entendidas como la simbolización de algo externo que existe con interdependencia de los participantes de la interacción y que es persistente a su operar en el lenguaje. Piaget, la intencionalidad de los actos del niño pequeño es un elemento central en la imitación que prepara la adquisición del lenguaje. El artículo social meramente transmitido por la educación y no considera la importancia del contexto situacional y de la relación afectiva en la interacción, puesto que para él lo social solo ocurre a partir de la adquisición del lenguaje. Piaget no explica el surgimiento del lenguaje porque no propone un mecanismo generativo para él, sino que lo engloba en las adquisiciones cognitivas que son posibles gracias a la inteligencia que es previa. Por su parte, destaca el elemento intencional en el niño pequeño, y esta consideración comprueba para él la independencia de las líneas de desarrollo filogenético y ontogenético del lenguaje del pensamiento. El autor reconoce las primeras emisiones verbales inteligibles hacen referente a toda una situación incluida en la actividad del propio niño, y propone que la utilización de signos deviene de algo que ocurre en las interacciones recurrentes del niño y del adulto, que no es una operación con signos, pero al sostener el análisis genético del lenguaje debe explicar la transmisión desde el nivel en el que el niño utiliza la función iniciativa hasta el nivel en que aparece la función simbólica. Aborda esta cuestión principalmente en la perspectiva del desarrollo del significado de las palabras u conceptos, por lo que sus análisis se centran principalmente en el lenguaje ya constituido y no en sus condiciones de generación. Para la biología del conocimiento de Humberto Maturana, el interés no está en la descripción del lenguaje como un fenómeno dado, sino en explicar sus condiciones de generación. La explicación científica del lenguaje como un fenómeno biológico consiste en la proposición de un mecanismo generativo que produzca las dinámicas de interacciones y orientaciones de acciones que un observador distingue como lenguajear. En esta perspectiva no hay separación entre lenguaje y pensamiento, no puede haberla, puesto que la única forma de conocer al mundo es generándolo en el lenguaje, que es un mundo de convivencia, una dinámica racional. Para Piaget y Vygotsky, el lenguaje es un instrumento del pensamiento humano. Para Maturana, el observador surge en el lenguaje. El lenguaje es lo que hacemos los humanos y por lo tanto, en su visión, solo somos en el lenguaje. Para Maturana, el lenguaje se funda en la emoción de aceptación del otro, que es propia de nuestra biología y que él llama amor. El amor es la emoción fundamental que hizo posible la historia evolutiva a la que pertenecemos, es decir, la emoción que permitió vivir en espacios de aceptación mutua, en donde se pudo dar la recurrencia de las interacciones, en el fluir de las cuales surgieron las coordinaciones conductuales consensuales y pudieron estas coordinaciones hacerse reusivas y determinar un mundo de vivir que se conserva. En el niño, la recurrencia de las interacciones que permite la expansión de las coordinaciones de acción y su transformación en coordinaciones de acciones consensuales, las que al ser recursivas constituyen el lenguaje. En la perspectiva de la biología del conocimiento del mundo, surge en el lenguaje, no preexiste a él. Cuando un objeto físico, relacional o de cualquier índole se constituye para el niño, es el producto de una historia de coordinaciones e acciones que van configurando o construyendo este objeto tal y como para este niño, según esta historia.
el lenguaje no solo es la posibilidad que tenemos de hacer referencia a una realidad, es sobre todo la generar realidad e involucrar mucho más que la actividad verbal. Los objetos, entidades, solo surgen en el lenguaje, es decir, el flujo de operar las coordinaciones de acciones consensuales recursivas. Ante el lenguaje no hay objetos, no hay símbolos, no hay intencionalidad. Aceptar la concepción del lenguaje como una coordinación de acciones consensuales en coordinación de acciones consensuales en la objetividad, en paréntesis, implica hacerse cargo de lo que se distingue y tiene que ver como observador y que, por lo tanto, todo lo distinguido es constituido y esa distinción por lo que no puede haber acceso a una realidad objetiva. Padres y profesores sabemos que de algún modo nuestras interacciones recurrentes con los niños y niñas configuran el sentido del mundo para que viven, pero al creer que este mundo persiste y su distinción nos esforzamos a dar una designación exacta o la explicación correcta de las cosas como son. Al entender ahora que esto no es así, necesitamos hacernos cargo de que la generación de este mundo depende de nuestro actuar, del flujo de las coordinaciones de acciones consensuales en las que operamos en nuestro convivir con los niños y niñas, y que este cambio en el curso sigue ese flujo posibilita siempre un cambio en las distinciones de que ellos y ellas nos podamos hacer.